Bienvenido a una lección sobre la conversión entre números mixtos y fracciones impropias en la calculadora gráfica T84 o T83. Ahora no se muestra que los métodos en este video reemplacen las habilidades básicas con fracciones, sin embargo, le da la oportunidad de verificar su propio trabajo o concentrarse en la resolución de problemas. Comencemos por convertir un número mixto en impropio, fracción. Entonces, el primer ejemplo es 4 y 5 séptimos. Bueno, primero, la calculadora gráfica no tiene una clave de fracción específica o una forma especial de ingresar números mixtos. Sin embargo, podemos pensar en esto como 4 más 5 séptimos. Entonces si entramos en 4 más 5, dividido por 7. Nuevamente usamos la división para la barra de fracción, y ahora si presionamos Enter, nos dará una aproximación decimal. Pero si presionamos la tecla matemática, y luego notamos que la fracción ya está resaltada, entonces solo debemos presionar Enter y luego Enter. Convertirá este decimal en una fracción impropia. Entonces 4 y 5 séptimos equivalen a 33 séptimos. Mirando el siguiente ejemplo, tenemos 12 negativos y 3 quintos. Bueno, sabemos que nuestro número mixto será negativo. Entonces vamos a ingresar en la calculadora, 12 más 3 quintos, y por supuesto el resultado será negativo. Entonces 12 y 3 quintos serán ingresado como 12 más 3 quintos. 3 dividido por 5 es como ingresamos en 3 quintos. Presione Enter. La calculadora da automáticamente el valor decimal. Y luego para convertir esto a una fracción impropia, simplemente presionamos matemáticas, Enter, Enter. Y entonces es igual a 63 quintos negativos. Ahora echemos un vistazo a la conversión. Fracciones impropias a números mixtos. Y lo principal a recordar aquí es que la barra de fracción representa la división. Entonces, para convertir 86 en un número mixto, podemos ir a la calculadora e ingresar 82 divididos por 6. Presione Enter. Y nuevamente nos da el valor decimal para esto. Pero queremos el número de mezcla. Entonces hay un par de cosas para reconocer. Primero debemos reconocer que el número entero del número mixto será 13. Entonces, nuestra mayor preocupación es que el punto 6 que se repite representa una fracción. Así que sigamos y restemos el 13, dejando solo el decimal. Y ahora con solo el decimal, podemos presionar matemáticas, Enter, Enter, y convertirá el decimal a una fracción. 82/6 es lo mismo que 13 y 2 tercios. Y luego, para el siguiente, 121 negativos 90. Nuevamente vamos a seguir adelante y colocar el signo negativo, y luego convertiremos 121 sobre 9 en un número mixto. Entonces ingrese 121, dividido entre 9. Luego presione Enter. Observe nuevamente que el número entero del número mixto es 13. Así que sigamos y restemos los 13 de este valor, dejando solo la parte decimal. Y luego convertiremos la parte decimal a fracción. Entonces presionamos matemáticas, Enter, Enter. Y así, 121 novenos negativos es lo mismo que 13 y 4 novenos negativos. Así que espero que ahora pueda usar la calculadora gráfica para verificar sus conversiones de fracciones impropias a números mixtos, y de números mixtos a fracciones impropias. Gracias por ver.